Existe una confusión hoy en día aprovechada por muchos codiciosos y gente que ama el dinero y no se preocupa realmente por las almas, pues si lo hicieran no pensarían así del dinero. El buen árbol solo da buen fruto y el mal árbol solo malo. Escrito está. Esta confusión trata sobre codiciosos avaros y engañadores que arman falsas ideas y dicen sustentarlas por medio de las palabras de Dios a través de sus leyes, sus promesas y sus palabras registradas en lo que conocemos como Biblia, y que hablan sobre Jesucristo. Estos falsos dicen que a los pastores de Jesús sus ovejas deben dar la 10ª parte de sus ganancias, a las mismas que en ocasiones hasta llaman primicias y toman partes convenientes para sí de la ley dada por Moisés a los israelitas según la sabiduría que Dios le dio a Moisés para guiar a su pueblo. Usan la primera carta a los Corintios para justificar su uso del nombre de Jesús para aprovecharse de las personas. En esta carta dice que Dios da el derecho a los predicadores de la buena noticia de ser alimentados en lo material por haber dado lo espiritual, por haber compartido la noticia que salva. Este es un acto de agradecimiento por parte de los que escucharon la noticia que los salvó, pues ellos saben que es un esfuerzo adicional tener que predicar y trabajar para poder sustentar la vida en esta tierra los años que Dios quiera darnos. Pablo ganaba este dinero esforzándose de más, al trabajar con sus propias manos, para que los creyentes a los que les predicó no hallaran ninguna molestia, ni siquiera material, en la buena noticia, pues quería que estas personas de verdad se salvaran. Los amaba mucho, y aunque Dios le daba el derecho de ser alimentado por ellos, no exigió este derecho. Así quería verlos salvos, pero no quedó aguantando hambre. No se quedó aguantando hambre, por el contrario, se esforzó adicionalmente, haciendo un sacrificio por su salvación y amándolos. Así pues, estos pastores reclaman el derecho del cual Pablo habla y que de hecho Dios da, pero en ninguna parte dice que se trata de la 10ª parte de las posesiones o las ganancias de los creyentes. Cierto es que el buey no debe tener bozal cuando trilla el grano, para que coma algo de lo que él mismo trabaja. Dios prohibió esto en sus leyes para que los israelitas recordaran la compasión, no de los bueyes, sino simplemente la compasión, primeramente hacia las personas, luego hacia los animales. No sería compasivo desgastar al animal vivo en un trabajo del que no se va a beneficiar ni un poco. ¿Cuánto más no deberían ser considerados y agradecidos los creyentes con aquel que Dios ama como a ellos y quien por amor a Dios y a ellos mismos les predicó la noticia que los salvó y darle el sustento que su cuerpo necesita, por lo menos, ya que él se desgasta en tiempo y cuerpo predicando la buena noticia de Jesucristo, del cual hablaba incluso esta ley de los bueyes? ¿En qué hablaba esta ley de los bueyes de Jesús Cristo? En la compasión. Jesús es Dios hecho hombre y Dios es amor. Dios es compasivo. Juan dice que la luz que brilla en todo hombre vino al mundo y se hizo carne. Esa luz es el amor que Dios mismo, es el amor que es Dios mismo y se hizo hombre. Este es Jesús, el Hijo, la luz que estaba con el Padre y lo conoce. Por él y para él fueron hechas todas las cosas. Por eso dice Juan 1:45. Luego Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado aquel de quien Moisés escribió en la Biblia, del que también hablan los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y por eso Jesús dice en Mateo 5:17: no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Él es su verdadero valor. Él es Dios hecho hombre y Dios es amor. En el amor está la compasión. Las leyes, en este caso del buey que trilla, solo estaban ahí por sabiduría perfecta que Dios dio a Moisés. Sabiduría que es primero en amor, que es amor que está con Dios y que luego se hizo hombre como Jesús, para que los israelitas recordaran
la compasión y vieran sus pecados respecto a la voluntad de Dios y a su voluntad, y su voluntad es que lo amemos sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por medio de la compasión a un animal. Ese fue el medio que usó para recordarlos en ese momento y en esa ley específica de los bueyes. Proverbios 12:10 dice: los buenos saben que hasta los animales sufren, pero los malvados de nadie tienen compasión. De nuevo, la sabiduría perfecta de Dios, pero esta vez a través de Salomón y sus proverbios. Por eso dice Pablo: ¿creen que esta escritura está ahí porque Dios se preocupe especialmente por los bueyes? ¿O que la escribió porque se preocupa por nosotros? Pues por nosotros, para que recordaran la compasión hacia el prójimo. Les ordenó además a los israelitas tener compasión hasta del animal. Además, los animales tienen sentimientos. Solo los malvados creen que no tienen sentimientos, como demuestra Proverbios 12:10, que es sabiduría de Dios, porque es sabiduría que Dios le dio a Salomón cuando él se la pidió para gobernar a Israel. Y se peca contra Dios al maltratarlos a los animales, por acción o por omisión, porque Dios fue el que los creó. Y es ofensa en la cara del Señor maltratar un animal. Pero es mucho más importante una persona temerosa de Dios. Jesús dijo en Lucas 13 del 15 al 16. Jesús contestó: ¿a quién tratan de engañar? Ustedes llevan a su buey o a su burro a beber agua el día sábado, y esta mujer vale mucho más que un buey o un burro, porque es descendiente de Abraham. Si Satanás la tuvo enferma durante 18 años, ¿por qué no podría ser sanada en un día sábado? Entonces, finalizado este punto, refutamos la primera mentira. ¿Cuál es? Que la provisión material de la que Pablo habla, que es la provisión material de Dios a los mensajeros de su buena noticia, es totalmente distinta a la 10ª parte de las ganancias de cada creyente. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que se aplica la ley para los judíos como quien cumple con un estatuto, sino que en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo se cumplen la ley y los profetas. Por eso el creyente agradecido con Dios y con quien él ama y usa da lo mínimo que puede, que es la provisión material. Se la da a la persona que le predicó, que le comunicó la noticia que lo salvó. Porque la ley y los profetas son el amor a Dios y al prójimo. El creyente que ama a quien es justo delante de Dios porque ama a Dios, da a quien le predicó lo que éste necesitare. Pablo amó a los corintios al no decirles nada acerca de este derecho a la provisión. Dije provisión, no lucro. Por amor y para que estos no hallaran nada incómodo en el mensaje de salvación. Por hacer esto tuvo que trabajar adicionalmente, desgastándose en sacrificio perfecto. ¿Cuál es el sacrificio perfecto? El que es por voluntad propia y por amor. Como Jesús se sacrificó entregándose por voluntad propia y amor. Pues nadie lo sacrificó sino que él dio su vida, voluntad propia, por sus ovejas, amor. Nadie le quitó su vida sino que él la dio. Luego hay otros, o los mismos, pastores, que hablan sobre las primicias usando otra vez la ley que Moisés dio a los israelitas por la sabiduría que Dios le dio, sin entender que la ley y los profetas hablaban de Jesús y sin entender lo que Jesús dijo acerca de la ley. Las leyes dicen que los primeros frutos de todo lo que se gane hay que darle a Dios para mostrarle que Él es lo más importante para nosotros y no la ganancia. Esto sería aplicable para el salario de cada creyente, pero en ningún lado dice que los primeros frutos son la 10ª parte. Primeros frutos y 10ª parte son dos escrituras aparte que no se pueden conectar ni amarrar de esa manera.
Y esto suponiendo que dar a Dios de nuestras ganancias significará siempre y necesariamente dárselo a los líderes de la iglesia. Y si no es a los líderes de la iglesia, entonces ¿a quién? ¿A Dios? ¿Cómo? Eclesiastés 8:5 dice: quien obedece sus órdenes no sufre ningún daño, y quien es inteligente sabe cuándo y cómo debe obedecerlas. Jesús dijo: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. El que agradece a Dios da por lo menos lo material para sustento del que lo necesita, primeramente a quien le trajo el mensaje de salvación y también al hermano, al que también cree que Jesús es el Señor y tiene alguna necesidad material, e incluso al malvado, aunque nos haga daño, porque Dios hace brillar su sol sobre buenos y malos. Pero entre ambos, si tenemos que elegir entre el malvado y el hermano, debemos elegir a los hermanos. Pablo también trata el asunto en el que dice que debían preocuparse por los pobres de Jerusalén. ¿Por qué? Simplemente porque eran pobres económicamente hablando y debemos preocuparnos por los pobres solo porque son pobres. No. La sabiduría dice que el perezoso es pobre y el perezoso desagrada a Dios. Entonces, ¿será porque son pobres de espíritu? No. Los creyentes de Jerusalén tenían al Hijo, y el Hijo ya sació su pobreza de espíritu. Obviamente se refiere a una provisión material, pero no simplemente a los pobres. Se refiere a los hermanos, ricos espiritualmente, pero con una necesidad material que sus hermanos, que los aman como a sí mismos, podían suplir. Así que dar a Dios los primeros frutos significa tenerlo en cuenta por encima de todas nuestras victorias, reconociéndolo a Él como proveedor incluso de lo material. Dar lo material a Dios. ¿Cómo? Dándolo según su mandamiento. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. A Dios no le podemos dar directamente lo material porque en primer lugar a Él le pertenece todo. El Salmo 50:12 dice Dios: si yo tuviera hambre no te pediría de comer, pues soy el dueño del mundo y de todo cuanto hay en él. Pero podemos poner a disposición suya y del que lo ordene nuestros bienes materiales que Él mismo nos dio. A veces será darlo como provisión a quien lo necesite de entre nuestros hermanos, o como provisión a la cual tiene derecho quien nos comunicó el mensaje de salvación porque así lo quiso Dios. Es dedicarle lo mejor de todo lo que producimos a Él. Ya no es nuestro.